El siguiente programa es presentado por... Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escúchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto piso, el granizo del 25 de agosto, las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas. Programa 550 de Seguridad Vial con Jorge Alfaro. Todavía falta un poquito para que Jorge nos acompañe, pero ya creemos que la próxima semana estará con nosotros. Para hoy tenemos un programa muy especial, sobre todo por dos cosas. Primero, por un tema que es importante y que tiene muchísimo que ver con la seguridad vial. Y por otro lado, un viejo conocido de todos ustedes, como es el señor Daniel Rosich, quien durante 13 años, prácticamente 14 años, ha acompañado a Jorge en este tema. Nosotros, como principiantes en esto de la conducción de esta columna tan importante, bueno, hoy nos jugamos una gran parada. Primero, porque tenemos a alguien que nos va a controlar si realmente lo que estamos haciendo está bien. O sea que tenemos un jurado propio. Y por otro lado, le vamos a presentar a la doctora Alba Negrín. Ella es profesora titular de toxicología de la Universidad de Medicina, de la Facultad de Medicina. ¿Cuál es el tema que nos ocupa hoy? Hace algunos días se tomó conocimiento a través de los medios que el Hospital Maciel y un grupo de medicina del Hospital Maciel daba un informe sobre un aspecto que nos importó muchísimo destacar y traerlo a este programa, que entre el 70 y el 80% de los heridos graves que entraban por siniestro de tránsito tenían como referencia o daban como resultado positivo metabolitos de marihuana y de cocaína. Eso obviamente que despertó un gran interés en mi persona desde el punto de vista de los dictámenes periciales, Rosich, Alba, que nosotros hacemos desde antes de la pandemia, que cuando nosotros solicitábamos a los médicos la posibilidad que el individuo tuviera alcohol en sangre, los médicos nos remitían un parte donde ponían poriconsumidor. No solamente era el alcohol deshidrogenasa, sino además metabolitos de cocaína y de marihuana. Estoy hablando de 10 años para atrás. Yo no quiero imaginar lo que hoy, si hacemos una encuesta a nivel hospitalario, para saber el porcentaje que podemos tener en cuanto a muchos de estos siniestros de tránsito, pueda haber una génesis que esté vinculada con esto, Daniel. Y para lo que decía la gente del Maciel, también traigo a colación un dato de la Sinatran en cuanto a los controles que se hicieron en la noche de la nostalgia. Resulta que da un porcentaje de valores positivos de alcohol en un 2,4%. En el tema del THC dio un 5%, o sea que dio el doble de alcohol. En el control de THC se hicieron 170 exámenes, de los cuales 7 dieron positivos. Después, en el control de la cocaína, ahí se hicieron 12 controles, pero no tenemos resultados. Entonces, la idea sería, bueno, convocar a un especialista
como en este caso la doctora Alba Negrín, para que nos cuente un poquitito cuál es la realidad que estamos viendo en este contexto y cómo lo podemos trasladar o cómo está, digamos, vinculado de alguna manera con la función de conductor, ponerse frente a un volante. No solo eso, sino como actor del tránsito, tanto peatón como conductor. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, deseando poder ser de utilidad en este programa, sobre todo en lo que creo que tiene que ver con avanzar en la sensibilización de cómo uno debe estar cuando toma el volante, ¿no? Doctora, ¿En qué condiciones, digamos? Totalmente de acuerdo. Arturo hacía referencia a escandalosos porcentajes de incidencia tanto del alcohol como del THC. Yo entiendo, y por supuesto usted lo va a explicar claramente, cuáles son aquellos efectos que hace al individuo en el momento de sentarse en un volante, o peor aún, porque también ocurre lo mismo sobre una motocicleta, ¿no? Que además de tener que manejar está en un estado de equilibrio, que eso empeora mucho más, y las consecuencias de un accidente para el individuo que va sobre una motocicleta generalmente son graves o fatales. Así que me gustaría que comenzara contándonos o contándoles a nuestra teleaudiencia cuáles son aquellos efectos que provocan el individuo a nivel de conducción. Bueno, hay muchas sustancias que afectan lo que llamamos alerta, ¿no? En este sentido es importante destacar el consumo de alcohol. El consumo de alcohol hace que el individuo pueda tener varias fases, digamos, en relación a la ingesta, ¿no? Puede haber una primera fase donde el individuo esté más desinhibido y entonces asuma una condición un poco más agresiva en la conducción, un poco más atrevida. Temeraria, ¿no? Temeraria, exactamente, esa es la palabra. Incluso despreocupado, sin medir que realmente ha ingerido una sustancia que justamente altera lo que sería la conducta, ¿no? Y la autopercepción de los límites y evaluar adecuadamente una situación de repente. Eso sería en una etapa de un consumo relativamente bajo de alcohol. Si la persona consume más cantidad y toma el volante o toma la conducción de una motocicleta, puede ocurrir una depresión neurológica, particularmente, es decir, un aumento de lo que es la somnolencia, ¿no? La falta de reflejos, la disminución de la capacidad de respuesta en la distancia, cambios en la percepción de las luces, es decir, todo eso ante mayores cantidades de alcohol en sangre. Y en la motocicleta, evidentemente en la moto, incide también el tipo de vehículo que es, digamos, es un vehículo diferente con la característica de, al tener dos ruedas, la estabilidad es diferente y entonces la situación es como de mayor peligrosidad y mayor riesgo para la persona y para el entorno. Cuando se asume una conducción temeraria, puede haber incluso además disputas en el tránsito también, que eso es otro elemento importante a tener también en consideración, ¿verdad? Comprendo. Yo siempre lo recuerdo en los últimos análisis que se habían hecho con respecto a la incidencia del alcohol en sangre, me llamaba mucho la atención que había más cantidad de conductores de moto que tomaban alcohol que de automóviles, o sea, en las mismas cantidades de conductores, ¿no? Era realmente asombroso. A mí me cuesta pensarlo como motociclista, de qué manera un conductor que va a manejar una moto toma alcohol, no lo puedo entender. Esas características que usted contaba, con el uso de drogas, ¿cambia?
¿Cuál es la diferencia? De otras drogas. De otras drogas. Porque el alcohol es la droga más consumida. La más consumida, pero está claro, que la gente sepa y que lo tenemos claro, que es cero, ¿no? O sea, es cero. Si usted me permite, Daniel. Claro. Bueno, y antes de que responda la doctora, ¿y cómo se autopercibe hoy el consumo? ¿Ha disminuido con el tema del cero o se mantiene, hay una meseta o a lo mejor... en lo particular tengo la percepción de que estamos volviendo a antes de que se votara ese cero. ¿Cómo se percibe desde su punto de vista y su expertise? Y quizá hay un cambio en eso, sí, como ustedes dicen. Acá es preciso saber que pese a las políticas de Estado que existen en relación al consumo, de que el consumo no es ilícito, de que se pueden consumir sustancias ilícitas, pero eso no es un delito para la persona. Sin embargo, en algunas condiciones es muy grave la interacción entre cualquier sustancia psicoactiva y la utilización de elementos que requieran tanta atención como es un vehículo, por ejemplo, ¿no? Porque es muy importante tener presente eso, que cuando uno va a conducir un automóvil o una moto o otro tipo de vehículos más grandes, la exigencia de la atención es muy importante. Pero un elemento que evidentemente juega un rol importante en el cambio de conducta de los conductores en el Uruguay es el control, ¿no? Es decir, es necesario el control para asegurarnos el cero. Más allá de que puede haber presiones de la industria de los distintos tipos de bebidas alcohólicas que se utilizan en nuestro país, lo que tenemos que ir es al consumo cero en cuanto uno está conduciendo un vehículo, ¿verdad? Por el riesgo, por la velocidad, es decir, es una situación en que se potencian esos riesgos y entonces hay que estar conscientes en ese sentido y a la vez deben aplicarse controles, porque el alcohol es muy sencillo de controlar, porque es una sustancia que es volátil, que se elimina por la respiración, entonces la espirometría es muy útil y ha sido muy útil hasta el momento actual, pero a veces hay momentos en que se aflojan los controles, ¿no? Y hay que volver a ceñirlo un poco porque justamente en el trabajo que se realizó en el Hospital Maciel con lesionados graves, muestran un elevado número de personas que condujeron los vehículos en situación de ebriedad.
No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Y nosotros pensamos que, bueno, obviamente que el lobby que hace la industria vinculada con las bebidas, tanto fermentadas como destiladas, es muy fuerte, ¿no? A nivel del mundo entero también, ¿no? Es decir, Sí, yo creo que es muy importante, que el lobby es importante y que es una industria importante en nuestro país y que la Ni que debemos hablar. respetar, pero que evidentemente no debe invadir lo que es la conducción ni lo que es el uso de sustancias en el trabajo. claro, pero allá eso queda a nivel individual. El problema no es el que lo fabrica, sino el que recurre, ¿no? Yo en eso, Arturo, me gustaría calar un poquito más, ¿no? Yo entiendo la libertad personal de los individuos de elegir, ¿no?, lo que quieren hacer. Entiendo perfectamente que si alguien toma o consume algún otro tipo de drogas, está bien para él, ¿no? Por supuesto. Pero naturalmente sabemos que si conduce, no tome, ¿no? Eso lo tenemos claro Sí, todos. claro. Ahora, ¿ustedes no creen que hay una muy poca intervención de la justicia en este asunto? O sea, ¿cómo sabemos todos y tenemos más que pruebas suficientes para saber cuánto incide el alcohol en la siniestralidad en Uruguay y en cualquier parte del planeta? Teniendo los datos, tenemos una ley 0 que no nos prohíbe manejar, no nos prohíbe tomar, nos prohíbe manejar un automóvil, una moto o cualquier vehículo bajo el consumo de alcohol. Pero yo lo que siento a los años que han pasado desde la ley 0 es que realmente no hay un nivel de fiscalización suficiente para poder abarcar toda la gente que consume alcohol y que termina en un hospital o termina lesionando o matando a otra persona. Y eso definitivamente no hace que la decisión de cada persona, como usted decía muy bien, Arturo, que dice, no, está en cada uno. Sí, está en cada uno, pero en realidad mis derechos terminan cuando empiezan lo de los demás, ¿no? Es así, tal cual. De todas maneras, yo creo que quizá lo que estamos un poco cortos es en los informes en cuanto a los controles que se aplican, ¿no? Porque cuando se aplican algunos controles, quizá no se está devolviendo esa información de gran valor público en controles habituales y en controles que se pueden hacer en periodos o en fechas más festivos, por decirlo así, donde puede haber un consumo extendido. Creo que hay una falta de fiscalización o de devolución de la información de la fiscalización en lo que tiene que ver con los aspectos viales, ¿no? Porque creo que es ahí donde está lo importante. Uno tiene que, como ciudadano, saber estas situaciones, porque el trabajo al que hacíamos mención, que fue un trabajo de investigación, claro, tiene un sesgo que es el sesgo de personas que sufrieron accidentes graves, que fueron hospitalizados. Pero es un estudio científico que fue realizado con un método particular y que evidentemente no todas las personas acceden a eso y es algo muy ultra especializado. Pero sin embargo, si la policía nos comunica cuántas inspecciones se realizan en un fin de semana, por ejemplo, o en periodo de la Noche de la Nostalgia, o en las distintas fiestas, porque hay muchas fiestas, ¿no?, y festivales que se realizan en todo el país, con mucho movimiento de gente y con mayores posibilidades de consumo porque se está en un ambiente festivo. Entonces creo que es ahí donde hay que comenzar a ceñir un poquito más esto,
porque todos sabemos que es cero, que el cero es lo más seguro. También sabemos que los aparatos no miden de repente que el cero puede no ser tan exacto, pero digo, es lo que tenemos, y si uno evidentemente no toma nada, ningún espirómetro va a dar ninguna medición. Que eso es algo que creo que avanzamos en un momento mucho, y creo que tenemos que sostener esto, porque es necesario que permanentemente la población y quienes estamos en el tránsito seamos sensibilizados con esto, ¿verdad? En forma permanente, periódica, como retroalimentar un poco esta conducta que tenemos quienes conducimos vehículos en el Uruguay, que es reforzar un poco estas prácticas, estas conductas que creo que tienen un asidero que va más allá de la multa, porque muchas veces las personas lo hacen por la multa, pero no, en realidad es todo lo que se puede derivar a través de lesiones, a través de un daño material, o las dos cosas, cuando uno está conduciendo alcoholizado, ¿verdad? Y después que se produce un siniestro, no hay vuelta atrás, ¿no? Ni en lesiones y daños, ni en daños materiales tampoco. Entonces me parece que eso es como muy importante, hacer el control y a la vez comunicarlo a la población, me parece como muy importante. Sí, yo creo, perdón, que ibas a decir algo, Borges. Si, No, quería decir que la doctora decía, y también ustedes, ¿no? Rosich, con respecto, la población no sabe que esto es incompatible una cosa con la otra, la sabe, obviamente que sí, ¿no? Sí, pero yo creo que igual, a pesar de que lo sabe, no tiene la magnitud, lo que está diciendo la doctora, no tiene la magnitud de realmente los daños que ocurren por eso. Es decir, por ejemplo, que la sangre no cierra la herida de la misma manera si tiene alcohol, ¿no?, en sangre, que no, por ejemplo, ¿verdad? Y la otra, lo que se decía, ¿no? Es decir, creemos que nos falta fiscalización objetiva, nos falta mucha fiscalización, mientras el conductor no se sienta vigilado, obviamente. Ya hemos visto, ¿no?, en muchos casos de los últimos tiempos siniestros donde se vincula con esto, y que el solo hecho de que, además, ¿qué pasa? Dentro de la siniestralidad, cuando nosotros estudiamos un siniestro, ¿no?, parecería que el alcohol es el elemento más importante. Si no tiene alcohol, pero excedió la velocidad, no importa, Sí. no iba con alcohol. Entonces, vemos que los periodistas, y esto no es estar en contra del periodismo ni nada por el estilo, pero todos los informes terminan, bueno, y tuvo esto, hay un herido, 2, 3, se hizo la espirometría y dio 0. Como que lo importante es 0. Eso pasaría por ahí. Y dejamos de lado algunas otras causales, ¿verdad? Algunos otros orígenes que pueden tener la siniestralidad. Esto que usted dice, por ejemplo, es muy importante también reconocer el cansancio, ¿no? El cansancio a la hora de conducir, que no tiene que ver con las sustancias, pero tiene que ver con el alerta, evidentemente, ¿no? La Secretaría Nacional de Drogas estuvo presente en la Rural del Prado y se realizaron, la Secretaría dispone de unos lentes, que son lentes de efecto, digamos, que las personas se lo ponen para simular una situación. Entonces hay unos lentes que son los lentes de cansancio, hay otros lentes que son los lentes de marihuana, de cannabis, y los lentes del alcohol. Entonces, claro, uno se los pone y no se da cuenta, pero el que mira de afuera ve que con ese simulador la persona no puede caminar derecha. Y eso es una simulación basada en una distorsión de esos lentes, ¿no? Esos lentes nos imponen una distorsión y uno pretende caminar y camina torcido y se choca los conos, por ejemplo, que es un poco lo que le pasa a la persona cuando está alcoholizada, ¿no? Ve el cono, un cono, por ejemplo, o un obstáculo, lo quiere eludir y en lugar de eludirlo, capaz que va hacia él, ¿no? O no lo elude, sino que lo embiste. Entonces, estos lentes de simulación que están disponibles para todo el país, porque se llevan a distintos eventos que hay en todo el país,
invito a la audiencia a que si tienen oportunidad los prueben, porque se van a dar cuenta de qué mal que se percibe y qué mal que se sienten y los errores que pueden haber al caminar nada más, ¿no? Entonces es como importante para reconocer los trastornos perceptuales que se pueden producir. Y evidentemente los automóviles tienen una potencia en su motor, tienen capacidad de generar esa gran velocidad que a veces deja un poco hacia atrás lo que es la posibilidad de uno tener el dominio, sobre todo si uno está conduciendo en situación de estar bajo los efectos de cualquier droga. A veces es una sola droga o a veces puede haber más de una droga. Y esto que hablábamos de la conducción temeraria es uno de los aspectos más importantes a destacar, por ejemplo, en las dosis bajas de alcohol. Pero también la conducción temeraria se puede producir particularmente bajo el efecto de sustancias estimulantes, como puede ser la cocaína. Evidentemente, como todo esto un poco surgió a raíz de un evento de un conductor, pero a la vez de una persona que estaba en circunstancias del trabajo. Uruguay tiene una legislación en particular en relación con el consumo de sustancias en situación del trabajo o vinculadas con el trabajo, que es preciso también atender, porque justamente en la conducción de automóviles los conductores profesionales tienen sanciones más duras que los demás conductores, ¿verdad? Entonces es como muy importante para ellos ser cuidados tanto por la patronal como por su propio gremio, como todas las situaciones de trabajo y consumo de drogas. Es decir, no son causales de despido, sino que son causales de control y tratamiento. Si usted me permite, doctora, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos sobre este tema. ¿Le parece bien? ¿Cómo no? ¿Daniel? Perfecto, muy bien. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo.
bien, continuamos con Daniel Rosich y nuestra invitada especial, la doctora Alba Negrín. Bueno, usted sabe, doctora, que antes de que se pusiera el alcohol cero en nuestro país, yo creo que fui hasta el último día que se votara en el Parlamento un individuo que estaba en contra del cero. Y lo tengo que confesar, porque inclusive tengo las grabaciones que había hecho en aquel momento, porque en la posibilidad que se nos daba de participar en los medios, y uno, a través de Europa y la Universidad de Valencia, eso que íbamos, siempre que nos sentábamos en el desayuno con especialistas, de primer orden uno hablaba y decía, a lo mejor el cero no es lo mejor. Hoy tengo que confesar que soy hincha a muerte del cero. Es decir, como decía la doctora hoy, con el cero no caben dudas que cero, ¿verdad? Porque yo te voy a agregar algo más a lo que decís. Estando en octubre del año pasado en Barcelona, en un congreso iberoamericano de motociclismo, la Dirección General de Tránsito se sorprendía y no podía creer que habíamos logrado ese hito. No podía creer que habíamos logrado que se llegara a cero cuando España no puede, y no puede, y no puede. ¿no? Bueno, por esa gran industria, ¿no? Pero ahora España tiene un problema y se va al... por al supuesto 0,2. tiene que llegar. O sea que pero claro. ya van a ser el ejemplo de la Unión Europea por una problemática que tienen los dos temas, ¿no? Tiene el alcohol y la droga. Y hoy la DGT, la Dirección General de Tráfico, mandó inclusive en el Parlamento Europeo para que se pueda legislar, porque ¿qué pasa de otros países que vienen? Tienen 35 millones de turistas por año. Entonces, nosotros hoy estamos convencidos que esto debe de quedarse así y apuntar a una fiscalización. Ahora, doctora, ¿qué pasa con las otras drogas de abuso? Por lo general, los especialistas nos han dicho que el alcohol potencia otras drogas. Sí, bueno, sí, es así, porque en conducción... dependiendo, por ejemplo, o sea, es muy habitual utilizar alcohol y cocaína en forma simultánea, que una persona utilice ambas sustancias y, claro, las sustancias no desaparecen rápidamente del organismo, es decir, demoran un tiempito y, claro, alcohol y cocaína se utilizan porque justamente tienen un efecto antagónico, en el sentido de que la cocaína es estimulante y el alcohol es depresor del sistema nervioso. Entonces, los usuarios, por ejemplo, un usuario de cocaína, cuando siente que está bajo los efectos de cocaína y ya se está sintiendo un poco mal, se siente un poco duro, como se dice, o siente que está con palpitaciones, o que está tenso, que está muy inquieto, muy exaltado, busca calmarse tomando alcohol. Entonces, o al revés, cuando una persona está un poco ebria, busca mejorar ese estado de somnolencia, de relajación, de sedación excesiva, usando unos saques, como se dice en la jerga del consumidor, de cocaína. Evidentemente eso para la conducción es más peligroso, porque, porque no es que predomine un efecto sobre el otro, sino que la persona evidentemente no está en condiciones de conducir. Quien quiera consumir esta mezcla de sustancias y que le guste estar bajo estos efectos, porque esto es algo que hay que reconocerlo como derecho de los ciudadanos, no debe estar conduciendo un automóvil y mucho menos una moto, ¿verdad? Y entonces es una manera de disminuir los riesgos y los daños en el tránsito. Y evidentemente cuando se hacen las pruebas de sustancias en el tránsito, el alcohol es muy sencillo porque se elimina por vía respiratoria. Entonces a través de un espirómetro es muy sencillo. El hecho es, por ejemplo, un poco distinto de la cocaína, porque deberían usarse como se usan en el mundo, ¿cómo se puede decir? Elementos biológicos donde se pueda medir certeramente que la persona está ahora
que está conduciendo bajo el efecto de la cocaína o la marihuana. Perdone, doctora, eso es la problemática que enfrentamos nosotros. Por ejemplo, cuando es un tema del alcohol, se puede saber inmediatamente Claro. si está bajo los efectos. Ahora, ¿cómo se podría comprobar que también le ha agregado otro tipo de droga? Y lo que hay que hacer son screening o test de drogas que permitan decir que la persona está ahora bajo el efecto de la sustancia. Esto es bastante crítico para la marihuana, que se acumula en el organismo y que los metabolitos se acumulan también en el organismo y pueden permanecer un tiempo prolongado. Entonces, si no se usa, como se llama en toxicología analítica, se le llama, si uno no usa la matriz correspondiente, estamos errando, por ejemplo, ¿no? Si uno hace un estudio de orina, la orina no sirve, aparte de que es incómodo como un control en el tránsito, no mide si la persona en este momento está. Puede tener metabolitos de un consumo de hace 2 o 3 días, de hace una semana, hasta de un mes. Por eso es tan importante utilizar, como se utiliza en el mundo, la matriz adecuada. Para eso se utiliza la saliva, test en saliva para cocaína y para marihuana. Entonces eso nos permite reconocer que la persona está en este momento bajo el efecto. Y la pregunta siguiente es, una vez que un individuo realmente se concreta que sí tiene presencia de este tipo de drogas, ¿qué pasa después, ¿no? Porque eso es la clave, ¿no? Bueno, cuando ocurre lo del alcohol, por ejemplo, y la persona insiste y sostiene que no está bajo el efecto del alcohol, que puede ser alguna rara circunstancia derivada de la utilización de algún producto o puede haber alguna percepción o autopercepción de que eso es un examen erróneo, la persona debe concurrir a un centro asistencial y hacer una alcoholemia, es decir, un estudio de alcohol en sangre. Eso antes del plazo de 2 horas. ¿Por qué? Por ejemplo, en relación a un control o en relación a un siniestro. Son 2 horas. Por eso es que si uno está circulando por las rutas nacionales, tiene que ir a un centro asistencial, aunque uno no sea de ese departamento, y pedir la toma de la muestra. ¿tá? Y ahí hay que hacer una cadena de custodia para poder asegurarnos de que esa muestra no ha sido alterada y realizarse una alcoholemia. Y eso es un método para el alcohol, es confirmatorio, ¿no? Y sería una muy buena práctica poder disponer de alcoholemias en varios puntos del país, porque tiene una importancia bastante sustantiva poder saber si la persona está bajo el efecto sí o no, y para otras situaciones clínicas vinculadas con el alcohol, ¿verdad? Y en relación a las otras drogas, lo que conviene hacer es tomar una muestra y procesarla en estas matrices adecuadas, y estas otras sustancias, y usando por ejemplo saliva, ahí no hay necesidad de hacer un confirmatorio en otro medio biológico, ¿verdad? Bien. Perdón. No, me iba a preguntar que justamente, ¿y por qué no se realizan con más frecuencia ese tipo de examen? Nosotros tenemos algunos equipos, algunos aparatos que bueno, se utilizan en Europa y se empezaron a utilizar acá también, pero tenían un costo elevado por unidad, por ejemplo, ¿no? Hablábamos en aquel momento, no recuerdo si ahora cuestan lo mismo, pero eran $40. 40, sí. $40 cada equipo, ¿no? Tengo algunas muestras donde hemos probado. Porque acá vemos, según los datos que tenemos de esa noche de la nostalgia, la cantidad superlativa del control de alcohol y el mínimo que se hizo. Es decir, dentro de esa población de 10.000 exámenes, solamente 170
fueron sobre el THC, pero no sobre la cocaína. Entonces, ¿cuál sería la política o qué, desde su punto de vista, habría que sugerir para que se modificara este estado de cosas? O decir, llegar a una información, a un universo real de lo que está pasando en este momento. Yo creo que ahí inciden los costos, ¿no? Creo que siguen incidiendo los costos. Sería necesario poder importar y tener disponible estos distintos métodos o testers para poder aplicarlos cuando se considere, ¿no? Creo que es esa una de las limitantes más importantes que tiene. Digo, en épocas de pandemia se sumó además las dificultades y problemas que había para producir otro tipo de insumos médicos que no fueran las mascarillas, ¿no? Correcto. Sí, pero a veces cuando uno analiza esto desde lo económico, ¿no? Como decíamos, cuesta $40 un examen, ¿no? Pero a veces creo que uno se tiene que alejar un poquito y pensar que anualmente, según los datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, se gasta más de $500 millones por año, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa cuenta, yo no sé si es caro, yo creo que es muy, pero muy barato, ¿no? Lo que hay que cambiar es un tema que esto de la seguridad vial, y lo he hecho muchísimas veces y lo repito incansablemente, es un tema de salud pública. No tiene otro enfoque. Y cuando la salud pública está encargada de pagar toda esta cuenta gigante que nos deja la seguridad vial, o la inseguridad vial, perdón, creo que al fin y al cabo estas inversiones que parecen grandes realmente resultan baratas. Yo creo que es una inversión que el Estado tiene que comprometerse a hacer, así como un día hubo un fondo nacional para el COVID. ¿Por qué no un fondo nacional que se ocupe de esto, ¿no? Que se puede nutrir de las propias infracciones. Totalmente. Del dinero que entra, por ejemplo, por la velocidad en exceso de los radares. Pero hay un montón de cosas que es incalculable lo fácil que sería. Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escúchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del 5º piso, el granizo del 25 de agosto, las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejás re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Una pregunta en particular. Por ejemplo, la gente dice, no, yo me fumo un porro, como se dice habitualmente. ¿Cuánto permanece en la sangre? ¿O cuánto tiempo uno podría calcular que si hace el control de la saliva le diera positivo? ¿Cuánto permanece en el organismo, por ejemplo, un porro? No, en el organismo permanece mucho tiempo. Pero el hecho es que en tránsito y en el trabajo nos interesa
saber si la persona está Ahí. ahora bajo el efecto. Para eso la saliva es una buena matriz, digamos. Y eso son unas horas. ¿Tá? Pueden ser alrededor de 8 o 10 horas, quizás hasta menos tiempo, ¿no? Entonces eso nos da como la certeza de que esa persona está ahora bajo el efecto. Porque ninguna sustancia, porque nosotros no somos como quien interrumpe una llave, ¿no? Una llave de luz. Todas las sustancias que entran en el organismo demoran un tiempo en desaparecer. El hecho es que en horas la persona va recuperándose porque se va metabolizando, se va recuperando. Esto es muy claro en el alcohol, muy conocido por todos los televidentes. Cuánto uno demora en recuperarse y estar como bien. Y pasa lo mismo con la marihuana. En unas 6, 8 horas se puede decir que la persona no está más bajo el efecto de la marihuana en cuanto a las alteraciones conductuales, a la percepción, porque la marihuana tiene la capacidad de exaltar algunos sentidos, pero no compensa en la globalidad y la integración neurológica. Siempre hay una disminución global de lo que es la capacidad de reacción, los reflejos, la capacidad de mantenerse en el eje, ¿no? de una vía, de no desviarse hacia la derecha o hacia la izquierda, y en poder tomar las resoluciones más adecuadas a cada situación. Porque evidentemente uno muchas veces en el tránsito puede tomar una mala decisión, pero si nuestro sistema nervioso está funcionando sin ninguna sustancia, es más fácil de que la decisión sea la mejor. Pero si estamos con sueño, si estamos pensando que podemos hacer muchas más cosas de las que podemos, si tenemos ¿cómo es que se dice?, la capacidad de sentirnos todopoderosos, ahí vamos a tomar una mala decisión. O de tener una conducción como muy agresiva, digamos, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta, si la quiere responder lo hace, y si no, está en todo su derecho. Aunque se diga que hoy tenemos la posibilidad de comprar en una farmacia por un tema recreativo, ¿es inocua la marihuana? En cuanto a los efectos en el organismo. No hay nada que uno pueda... bueno, qué sé yo. El alcohol es menos inocuo que la marihuana. La marihuana en algunas maneras es hasta más segura que el alcohol. El alcohol es mucho más dañino en todo lo orgánico. No hay una célula del organismo que no sufra. Que no sufra con el alcohol. No, con el alcohol. Y con la marihuana es difícil porque uno no puede comparar la peligrosidad de una sustancia y de otra. Lo que sí que, claro, las personas seleccionan porque algunos... Es como cuando uno toma Coca-Cola o pomelo. Hay personas que les gusta la Coca-Cola y hay personas que les gusta el pomelo. Entonces hay muchas veces quien elige una sustancia u otra. En esto del consumo hay muchas sustancias o conductas que nosotros adoptamos que tienen un nivel de peligrosidad. Nosotros usamos sustancias que todas tienen cierta peligrosidad, dependiendo quién la usa, para qué y cuándo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, nosotros nunca tenemos la costumbre de tomar mate en el auto. Y eso es un enorme riesgo. Y sin embargo lo tenemos muy, muy incluido en nuestras prácticas. Incorporado igual que el celular ahora. Igual que el celular. El celular que confunde. El celular es otro elemento que tiene mucho que ver con el consumo. Porque hoy no podemos estar sin el celular. Estamos sin el celular y estamos mal, sufrimos,
podemos pasar el rato, pero sufrimos si no tenemos el celular. Y todo tiene que ver con las prácticas de consumo cada vez más intenso que tiene la sociedad, ¿no? O sea, consumimos el celular, los nuevos programas, las nuevas aplicaciones, porque siempre hay alguna aplicación nueva o algo que desafía. Y también, bueno, las sustancias, ¿no? Año a año se producen alrededor de entre 80 y 100 nuevas sustancias psicoactivas que se usan como drogas recreativas. De esas se ponen como en experimentación en forma directa en el ser humano. Entonces la peligrosidad es máxima. Comparando los riesgos, bueno, depende, porque siempre esto no le puedo dar una respuesta total y absoluta si la marihuana es tan dañina. ¿Por qué? Porque depende quién la consuma, en qué momento de la vida y la cantidad. Porque depende de la persona que lo esté usando, si lo usa solo, si es un producto de alta concentración, si es un producto legal o ilícito. Hay muchas cosas que le agregan toxicidad y le agregan riesgo a las sustancias psicoactivas. Ahora, ¿puede ser el escalón para ir hacia más adelante a elementos más duros, como se le llama? No, eso se ha visto que no es así. Hay evidencia de que, un poco esto que yo le decía, hay personas que les gusta una sustancia más que otras, y en todo el mundo, incluyendo al Uruguay, no ha parado el consumo de ninguna sustancia. Todas van siempre a más. Y cuando muchas veces se habla del uso de marihuana y que ha aumentado, en realidad lo que tenemos ahora es más conocimiento. Porque el cambio del marco regulatorio ha permitido conocer un poco más. No es absoluto la relación con el aumento del consumo en conocerlo, pero tenemos un poco menos de agujeros negros. Entonces creo que en el sentido, y pensando como en la política nacional de drogas, de avanzar hacia mayores cambios, pero que a la vez las personas sepan que no siempre se puede consumir, que no cualquiera puede consumir y que no se puede consumir en cualquier momento. Porque el trabajo, por ejemplo, es como lo vial. Igual. Porque uno puede trabajar con pacientes, uno puede trabajar con máquinas peligrosas, ¿no? Uno puede trabajar con ganado, puede trabajar en altura, pero cuando uno usa una sustancia, tanto sea como que está trabajando en altura, como que está trabajando con máquinas peligrosas o como con ganado o tractores, siempre hay un riesgo para la persona. Doctora, nos quedan unos minutitos nada más. Le quiero hacer una pregunta que creo que puede dar cierre a esto. En esta política que usted hablaba de la Junta Nacional de Drogas, ¿está incluido, hay un programa, hay un proyecto, hay un protocolo, algo que sea específicamente para la movilidad? En el caso del consumo de drogas de los automovilistas, motociclistas, etcétera. Bueno, ahí es un poco el rol de la UNACEB, ¿no? Que es el organismo rector de esto. En el tránsito no debe haber consumo. Es una de las circunstancias en las que no debe haber consumo de sustancias psicoactivas. Otro grupo importante de sustancias psicoactivas que también uno tiene que tener presente y que tiene que pensar hacia dónde caminar es el tema de los tranquilizantes, ¿verdad? También es otro grupo de sustancias importantes, pero que a la vez nosotros también tenemos que priorizar que si una persona necesita un tratamiento tiene que tenerlo y acceder. Y bueno, y hay que trabajar y sensibilizar en esto para que las personas acepten, conozcan, sepan los límites, sepan hasta dónde se puede ir y hasta dónde
es peligroso. Y bueno, creo que es como muy importante seguir madurando la sociedad en esto, Sí, ¿no? quiero, perdón que se nos acabó el tiempo, que en la tele siempre es tirano esto, Sí, ¿no? sí. Pero lo cierto es que de todo lo que hemos escuchado y que seguramente muchos dirán, yo ya lo sabía, sí, yo creo que lo sabías, pero el que la inmensa mayoría no lo sabe, no sabe cuál es esta realidad y cuánto incide en la morbimortalidad de los uruguayos el alcohol y las drogas, ¿no? Pero sin duda que el gran compromiso que tenemos que tener todos los uruguayos es promover este tipo de información, ¿no? Promoverla no solamente en un programa de televisión, sino una promoción que sea dura y que sea una responsabilidad de Estado para entender que esa realidad existe, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cada vez que me enfrento a una capacitación y tengo 25 o 30 alumnos y le pregunto ¿cuántos uruguayos se mueren por año? Nadie sabe, doctora. Nadie sabe cuántos uruguayos se mueren por año en accidentes de tránsito. Lo ignoran. Y no puede ser que la primera causa de muerte de los uruguayos de 0 a 40 años sea la accidentalidad y la gente no sepa que se está muriendo de eso. Que si se miran entre ellos tienen que reconocer y darse cuenta que es su primera posibilidad de causa de muerte. Entonces, le agradecemos muchísimo la información que nos brindó, le agradecemos que nos haya acompañado y ojalá esto que hablamos realmente se promueva de una forma seria y que todos los uruguayos sepan dónde estamos parados. Y sobre todo, Daniel, obviamente también me uno al agradecimiento de Daniel con respecto a la doctora Alba. Esto es una discusión que tiene que estar intrahogar, ¿no? Dentro de lo que es la familia. Porque si los uruguayos entendemos que el vehículo siempre se habla de que es un arma, bueno, la potencialidad de ponerse frente a un volante con cualquiera de estas cosas que habló la doctora, que es una especialista y con un lenguaje realmente clarísimo, bueno, tenemos que discutirlo en familia y saber cuáles son los límites de las dos cosas, ¿verdad? Esto es muy importante. En familia y en la justicia. Perdón que sea tan duro, pero en familia y en la justicia. También hay un elemento importante y es, si uno sale con amigos, si uno tiene necesidad de tomar alcohol y está en el auto, constituye un uso problemático. Entonces, hay que pasarlo por ese tamiz y esa mirada. Porque cuando uno sale y está con el auto, no puede tomar. Está clarísimo. Es así. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora. Gracias. Este programa fue presentado por... No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.